Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención, de educación, un programa que no pretende reemplazar una consulta médica. Este no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, este es un programa que integra todas las especialidades médicas para orientar, para entender la importancia de la consulta, para entender la importancia de los exámenes de laboratorio y demás. Y yo quiero siempre compartir casos clínicos, porque ellos nos enseñan muchísimo y nos orientan del por qué muchas veces necesitamos de un equipo interdisciplinario para evaluar, para atender a un paciente. Y vamos a escuchar esta historia clínica con el doctor David Cubillos, pero me acompañan el doctor Fernando Calvo, el doctor Alonso Cárdenas, el doctor Germán Ruiz, todos, la odontóloga neurofocal, Adriana Maya, en fin, porque muchas veces necesitamos ese equipo para poder evaluar nuestros pacientes. Cuéntenos, doctor David, de este paciente. Bueno, muy bien. Es un paciente que viene para chequeo de próstata, pero sin embargo, pues plantea que tiene un dolor abdominal, una distensión, una gran cantidad de gas que está relacionado con estreñimiento. Cuando está estreñido, le produce un gran dolor de espalda en esta región. Y ese dolor de espalda es capaz de ceder, desaparece, prácticamente se hace nulo cuando expulsa gases. Mejor dicho, cuando tiene una evacuación, el dolor se le quita. Entonces, en la medicina convencional, la que aprendimos, hay un concepto que es el reflejo viscerocutáneo. Quiere decir, es que cuando hay algo que viene de una víscera, puede llegar a afectar la piel, afectar los músculos y generar dolor. En este caso, la sospecha clínica es en ese sentido. Por eso es que un tratamiento con ibuprofeno, diclofenaco, pues obviamente lo va a poner peor, porque no va a ser una respuesta para la causa y el origen de este dolor. Ustedes, bueno, pensarán o se preguntarán qué tipo de tratamiento es este. Este tratamiento, hablando un poco de historia, estamos hablando de 960 a 1261 en el año, durante la dinastía Song, un médico llamado Chen Yang plantea la influencia de las energías celestes, digámoslo así, que son el frío, el fuego, la sequedad, la humedad, el viento y el calor. Estas son copas chinas, pero en nuestra cultura también se conocen como ventosas, porque son ventosas. Las ventosas, como les había mencionado, son frío, fuego, sequedad, humedad, viento y calor, tienen la capacidad de extraer del cuerpo esas energías que están acumuladas, en este caso el frío o el viento, ¿sí? Entonces, en esta primera parte del tratamiento es movilizar ese viento que se ha acumulado, después pasamos a la parte frontal para hacer otras terapias y las vamos a acompañar con un tratamiento fitoterapéutico de los que trabajamos acá constantemente. Y muchos de ustedes se preguntan, y no quiero hacer juez ni parte del programa, sino que el doctor Fernando Calvo, que es otro de los médicos que nos apoya a nosotros en nuestros parques de la salud, les explicará a ustedes por qué este paciente que viene por un problema de próstata termina siendo evaluado de esa manera integral, se da cuenta que tiene un estreñimiento y que ese estreñimiento, cuando él da el cuerpo o bota todos esos gases, mejora el dolor lumbar. Y uno dice, pero ¿por qué una cosa con la otra, o qué relación puede tener un órgano con otro proceso patológico, doctor Fernando? Precisamente, Jorge, buenos, ¿cómo están, amigos del programa Conexión Vital? Precisamente esa es la falla del sistema ahorita de medicina, que la medicina se ha dedicado a tratar enfermedades y no trata pacientes. Nosotros lo que estamos tratando aquí es un paciente, como dijo el doctor Cubillos, es que un paciente que vino por la próstata. Entonces, si este paciente va a su EPS, lo que hacen simplemente es mandarlo donde el urólogo de pronto le hace un tacto, le hace una ecografía y para de contar, ahí paró, no tiene nada más. De pronto el paciente, en medio de su angustia, le dice al urólogo, doctor, es que yo siento como una molestia en el estómago. Entonces el urólogo lo que le va a contestar es, no, yo no veo eso. Vaya donde otro médico, vaya donde el gastroenterólogo, y así se la pasan. Precisamente nosotros acá, y los que hacemos este tipo de terapias, nosotros no tratamos enfermedades, tratamos pacientes enfermos, ¿cierto? Que eso es lo que estamos tratando en este caso. Y lo ha explicado en forma muy didáctica el doctor Cubillo, ¿cierto? Es una enfermedad, es algo donde
se presenta lo que nosotros llamamos, pues para el doctor Cubillos es una cosa, para mí es un campo interferente, que yo lo llamaría como un campo interferente dentro de lo que yo hago, que es un sitio que está haciendo ruido dentro de nuestro organismo y que está causando este tipo de enfermedad. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos precisamente respecto a las terapias que usamos. Nosotros vemos un ser integral, vemos un paciente como tal, con todos sus problemas, con todas sus patologías, porque de todas maneras necesitamos calificar cada una de las patologías y ponerles un nombre, pero nos interesa más esta personita como la persona quién es y que estamos nosotros manejando. ¿Puede un estreñimiento, doctor Fernando, llevar a un paciente a tener, digamos, proceso patológico o complicar la próstata o esos gases causar ese dolor que él refiere lumbar? Uf, claro, pues es que generalmente lo más importante dentro de nuestro organismo y con lo que el doctor cada rato se cansa de repetir y se vuelve hasta cansón muchas veces de insistirles a ustedes es un adecuado drenaje. Cuando usted está metiendo algo por un sitio, usted necesita dónde evacuar. Si usted no tiene forma de evacuar y no está haciendo ese drenaje en forma adecuada, usted se friega. Es como en su casa. Usted cuando en su casa falta la luz, pues usted prende una velita, falta el agua, pues recoge el agua. Pero si su sanitario se llena y se tapa, vulgarmente usted se llena de caca hasta aquí y usted le toca tumbar su casa y el daño es muy grande. Entonces mira todo lo que puede hacer, un estreñimiento y todo el daño que puede causar. Desde el concepto de la medicina integral, como tratamos nosotros de enfocar y lo explica el doctor Fernando, es poder entender el proceso de la enfermedad. Como ha pasado el tiempo, vamos a ir retirando estas ventosas para que ahora profundicemos más del caso clínico, porque muchos dirán, hagámoslo un poco lento para que Julián nos pueda hacer la imagen de lo que está sucediendo. Y usted nos cuenta, en el momento en que se le colocan estas ventosas, ¿siente mejoría? El momento que los colocan, Sí, durante esta terapia. sí, realmente sí se siente como el efecto como del mentol, que es muy agradable con el calor, y siente uno Y, la mejoría. y usted refería mucho dolor en esta parte lumbar. Sí, uy, mucho. Cuando, Mucho, doctor, mucho es mucho. cuando su cuerpo, usted elimina los gases, cuando tiene flatulencia, ese dolor desaparecía. Baja. Ese es el mejor la anestesia que uno puede tener es esa. Aflojar y termina descansado, termina bien. ¿Cuántos días? Pero no elimina. ¿Cuántos días se podría demorar para dar del cuerpo? Uy, 5, 6, 7, ¿Y hace cuántos años? 2 años. ¿Alguna vez en las consultas a eso le dieron importancia los otros terapeutas que lo vieron? No, realmente no. No, Nunca fue importante el estreñimiento en la historia clínica. nunca. Vamos a ir a este corte comerciales y ya regresamos con todos ustedes en Conexión Vital. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué si Pablo vino a una consulta médica buscando un médico, termina siendo evaluado por la odontóloga neurofocal? Termina siendo evaluado, esperemos un momentico para que la gente vea este procedimiento, porque nosotros no editamos estos programas, los hacemos de corazón, espontáneos, como lo hacemos para que ustedes lo vean, lo que puede ser una consulta real. Y entonces, porque ustedes ven a Germán, a Alonso, ven a Fernando, nos ven, porque hay casos clínicos que nosotros los vemos entre muchos, primero porque estamos aprendiendo. Ustedes son los que realmente lo enseñan a uno. 2, para mejorar un diagnóstico. 3, para quitarnos ese egoísmo médico. Una sola golondrina no hace verano. Yo podré saber unas cositas, pero ellos saben muchas más. ¿Y quién termina ganando? Pues Pablo, porque él ya lo vio el urólogo, ya lo vio una cantidad de médicos, empezando que para nadie era importante, no, pues ya como da el cuerpo cada 5 días, ya ni le prestan atención, ya se acostumbró a esto. Ustedes han escuchado hablar del tacto rectal para evaluar la próstata y la gente dice, pero ¿cómo, por qué por el recto me van a evaluar la próstata? ¿Cuál es esa cercanía y por qué sí puede haber una relación directa de un estreñimiento crónico de Pablo de tantos años con que la próstata esté afectada? Bueno, a través de los programas que yo tengo pues la posibilidad de presentarme, siempre he hablado de que la enfermedad o el enfermo es un complejo
biológico, físico, psicológico o emocional, social y espiritual. Hay procesos de tipo mecánico, obviamente cuando usted hace un tacto rectal y hay una vecindad de la próstata con el recto, hay una afectación directa de lo que ocurre en el recto con lo que está ocurriendo en la próstata. Un fenómeno inflamatorio crónico en el intestino grueso tiene necesariamente que afectar los órganos vecinos, bien sea en el hombre la próstata, en la mujer el útero o la vejiga. Y eso es una cosa pues que por mecánica, por simple anatomía, se puede presentar ese tipo de fenómeno. Ahora, una cosa importante es que nosotros somos seres al servicio de las bacterias. Por cada célula que nosotros tenemos, que tenemos aproximadamente 100 trillones de células, hay 10 bacterias, o sea que tendríamos 300 cuatrillones de bacterias. Nosotros estamos al servicio de las bacterias y el reservorio, la parte donde se acumulan más las bacterias es el intestino grueso. ¿Por qué se producen en él los gases? Porque las bacterias en su proceso metabólico producen gas, producen anhídrido sulfuroso, por ejemplo, y se llena de gases. Cuando él bota esos gases, que son, digamos, el producto de la respiración de las bacterias, él descansa. Obviamente cuando un intestino se inflama, se meteoriza, lo llamamos técnicamente, o sea, se entambora, le dice la gente, se produce una reacción de dolor referido hacia la parte lumbar. Los riñones en sí no duelen, pero un riñón cuando se distiende, la cápsula que está cubriendo el riñón, duele. Lo mismo el hígado, un hígado en sí no duele, pero distensión el hígado, la cápsula de Gleason al estar distendida, como una bomba distendida, empieza a producir los reflejos del dolor. Entonces es la razón por la cual. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le sacamos los gases al paciente o tratamos de mejorar la flora intestinal del paciente? ¿Y cómo se mejora una flora intestinal? Uno, elimine las bacterias que puedan considerarse dañinas con el antibiótico más natural posible. En mi caso personal hablo de la equinácea y hablo de la plata coloidal, que son productos que pueden atacar la flora nociva respetando la flora normal, porque la flora normal hay que respetarla. Vivimos en simbiosis con la flora intestinal. Y los probióticos, hoy en día están muy de moda los probióticos, entonces utilicemos los probióticos, que son elementos de bacterias que están compitiendo con las bacterias dañinas y muy posiblemente él vaya a ir mejorando. Agregado a eso vienen las agujas de acupuntura, vienen las agujas de terapia neural, vienen la alimentación como un hecho fundamental en el proceso de un paciente, la ingesta de agua y una cosa muy importante y que los médicos tendemos a olvidarla, que es el ejercicio. Muchas veces el sedentarismo puede ser algo más nocivo que la propia alimentación. No es sino ir a una cabalgata. La gente saca el caballo de la pesebrera y hace popó, y sacan el perro a pasear y hace popó, pero el sedentarismo no nos deja. Se hacen unos estímulos, doctor David, que en este caso hay unos puntos específicos en el campo de la terapia de la acupuntura. Sí, la cuestión con la acupuntura es que no es la gran cantidad de agujas, sino dónde se colocan. Cada punto es un resonador, tiene un nombre y una gran cantidad de funciones. Por ejemplo, en él, la idea es utilizar un punto, ¿sí?, que tenga la capacidad de estimular en este canal de estómago, que estimule su colon, ¿sí? Ya lo hicimos en la espalda, ahora se hace en esta región. Y este punto se llama Tian Shu, es el punto de 25 de estómago, que es el punto estructural del colon. Entonces tiene funciones para mejorar la estructura del colon, pero al colocarlo en esta forma es capaz de movilizar todo esto y afectar en su sistema genitourinario y aliviar la próstata. Y lo dejamos quieto, no hay que hacer más desde la visión de las agujas de acupuntura. Si vamos a dar otro estímulo buscando campos interferentes, otras cosas, pero realmente estos dos puntos, dejándolos trabajar 5 o 10 minutos, complementan el efecto que se hizo ya en la parte, digámoslo, en la cara yang del cuerpo. Vamos a trabajar en la cara yin. ¿Qué quiero decir de otra manera? Vamos a trabajar en la parte funcional y en la parte estructural del sistema digestivo. Hay una cosa que yo quiero dejar claro con estos programas, es que el médico que se hace llamar médico alternativo porque hace terapia neural, no sabe qué es la terapia neural. Porque la terapia neural no es medicina alternativa.
La terapia neural es un tratamiento de neuroanatomía, de fisiología, de bioquímica, de anestesiología, empezando que uno utiliza procaína, que es un anestésico a una dosis especial, con bicarbonato de electrolitos, que lo que hace es repolarizar las células. ¿Qué es lo que acaba de hacer el doctor, en este caso que ya es acupuntura? Mandan un estímulo a la corteza cerebral de él. ¿Eso qué es? Neurofisiología. ¿Para qué? Para que ese intestino empiece a funcionar adecuadamente. Vamos a ir a este corte comerciales para que hablemos de un problema gravísimo que acaba de mencionar el doctor Alonso Cárdenas, el estreñimiento. Es increíble que sigamos manejando pacientes y ni siquiera en la historia clínica le preguntamos si dan del cuerpo o no todos los días. Ya regresamos. Esta es alcachofa, de ella sale alcagraz. Y este es el hígado, y para él alcagraz. A la alcachofa le hemos agregado silimarina para potenciar las capacidades de funcionamiento del hígado, su limpieza y desintoxicación. Además, su potencia como antioxidante. No pregunte por alcachofa, pregunte por alcagraz de Medicamentos Dr. Rojas. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Colbré, una ayuda terapéutica en la enfermedad gástrica. Un producto compuesto de arcillas que forman una película, controlan el pH y atacan el Helicobacter pylori. Un producto natural para el manejo de la enfermedad gástrica. Colbré en tiendas naturistas y droguerías de la línea de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. El estreñimiento sigue siendo un problema muy grave en la humanidad y yo creo que es uno de los problemas de salud más graves que tenemos, porque de este se desprenden muchos problemas. El análisis que nosotros humildemente damos en conjunto es que esa cercanía del intestino con la próstata, al tener este intestino así inflado, sin dar del cuerpo 5 días lleno de gases, me está produciendo una alteración térmica, mecánica a esa próstata. Pero a él le trataron la próstata, cuando teníamos que ir al origen. Y ahí a eso es lo que vamos, ¿a qué le achaca? ¿Por qué cree usted que le dio esto? Pero no, no, yo voy del cuerpo cada 3 o 4 días. ¿Puede llegar el estreñimiento a ser tan perjudicial en el ser humano, doctor Fernando Calvo? Sí, claro, el estreñimiento de todas maneras causa una gran cantidad de problemas, porque como lo explicaba el doctor Alonso, allí existe una gran cantidad de una flora intestinal que es muy importante. Y fuera de eso, acordémonos que ya inclusive hemos estado hablando en los últimos años de un segundo cerebro. Estamos hablando de que ahí existen tejido nervioso, existen elementos los cuales hacen parte importante, no solamente del aparato digestivo, sino también de nuestro estado de ánimo, ¿cierto? Entonces, un paciente en estas condiciones va a presentar una disminución a nivel de su estado inmunológico, porque todo eso, inflamación, toda esa generación de fermentación, como lo explicaba el doctor Alonso, con fermentación y con formación de gases, va a generar todo ese cuadro inflamatorio. Ese cuadro inflamatorio se va a traducir dentro de la circulación, inclusive dentro del campo que yo manejo, que es el campo de las varices. Hemos visto que el paciente, lo primero que yo le pregunto es cómo hace sus deposiciones. O sea, el paciente viene y me dice, doctor, si yo tengo un problema circulatorio, y yo le pregunto, bueno, ¿cómo estás haciendo el cuerpo? Y la paciente generalmente con trastorno de varices, una de las causas más importantes de varices que nunca inclusive se comenta dentro de los libros que nosotros estudiamos cuando hicimos medicina, es el estreñimiento, y eso no se menciona, ¿cierto? Y otra cosa, es que la hemorroides es una varices. Exactamente. Y la hemorroides es del estreñimiento. Igual las varices esofágicas también. Es un trastorno que se presenta a nivel del hígado y en forma retrógrada genera varices a nivel digestivo y a nivel del esófago, que puede producir sangrado. Sería bueno, yo quisiera preguntarle a don Pablo cómo es su estado emocional. ¿Usted maneja, don Pablo, alguna tristeza? Sí, manejo un estrés debido al accidente cardiovascular que sufrió mi esposa hace 2 años. ¿Y usted eso lo ha tenido muy triste? ¿O ansioso o cómo? Ansioso porque su tratamiento ha sido tedioso, largo, muy dispendioso y, por qué no decirlo, muy costoso. Entonces eso lo mantiene. 2 años.
Y hace 2 años empezó el trastorno. Entonces mire usted cómo hay una ligazón bajo el punto de vista de la medicina tradicional china entre lo que usted está sintiendo y cómo lo está somatizando a nivel de su intestino, porque el intestino maneja una emoción que se llama la tristeza y la próstata maneja una emoción que se llama el miedo. Entonces, manejando usted esas dos cosas, va somatizando y puede generar desde lo que está presentando que es funcional hasta un cáncer, de manera que en este momento está en el preciso, en el instante, hoy, aquí y ahora, de empezar un tratamiento para evitar ese tipo de complicaciones. Bueno, y volviendo a retomar lo de las varices y las hemorroides, vemos que todo el sistema venoso, hay un filtro en toda la mitad del cuerpo, que es el hígado. Todo el sistema venoso desemboca al hígado, entonces desde allí nos va a congestionar intestino, del intestino hacia las venas de miembros inferiores y nos va a originar todos estos problemas. Entonces vemos la correlación y llegar al punto sistémico del análisis de las patologías de los pacientes. No, con otra cosa peor, porque es que la gente cree que el estreñimiento es del intestino. Se puede, digamos que formar todo el proceso del estreñimiento, pero lo que acaba de decir Germán Ruiz es muy cierto, es que el hígado está acá y él es el que tiene que tratar de que esas toxinas de acá no se rieguen por el resto del cuerpo. Y entonces, ¿cómo estará el hígado de Pablo? Ya sabemos cómo está la próstata. Pues preguntémosle cómo están el colesterol y triglicéridos. ¿Sí? Disparados, elevados. Y he estado en tratamiento para eso y vuelvo a hacer un examen de laboratorio y siguen disparados. Aunque se cuiden la dieta. Sí. Y le han hecho ecografía del hígado a ver si tiene hígado graso. Sí, y lo tengo graso. Entonces, ¿de dónde viene el problema? De acá. Su problema es colon. Y él vino por un problema de próstata. Entonces, miren, es que es un cuento cuando, pues para mí es una felicidad muy grande que Telecafé me apoye y todos los medios de comunicación, Teleislas, Telenación, Nación TV y Telepacífico, para poder contar casos clínicos. Este no es un programa de telemarketing, ni para vender productos, ni para vender médicos, no. Este es un programa absolutamente educativo y preventivo, porque tenemos que tener conciencia. Primero, no se automediquen. Ustedes no se pueden seguir tomando las pastillas del nochero de la abuelita, las que le sirvió a mi tío porque él tenía una infección, entonces me las voy a tomar porque a mí también me van a servir. Me voy a ir para la tienda naturista que me formulen. Me voy a ir para la droguería para que el farmacéutico me formule. No, aquí hay que hacer una historia grande. Tenemos que tener conciencia de evaluar al paciente. Tenemos que hacer manejos integrales. ¿Usted cree que a este paciente le podemos mandar un tratamiento para la próstata? Miren la pregunta que acaba de hacer Alonso Cárdenas. La esposa le hace un problema y empieza él para atrás. Entonces se forma un contexto de tipo familiar, donde el manejo, aquí nos falta otra persona, un psicoterapeuta, que también lo tenemos. Y por eso muchas veces un paciente viene a una consulta y lo ven 8 médicos, hasta un odontólogo neurofocal. Entonces, que sea este programa un espacio de reflexión y ustedes entiendan que quienes tienen problemas de estreñimiento están padeciendo un problema grave de salud. Para nosotros es motivo de mucha alegría estar siempre con ustedes en nuevas ediciones de Conexión Vital. Vamos a este corte comercial. Para nosotros es motivo de mucha alegría continuar este recorrido por nuestros parques de la salud en Manizales y en Dos Quebradas, con todo este equipo interdisciplinario de médicos, tratando de contarles a ustedes la importancia de la evaluación interdisciplinaria del paciente. Muchos de los pacientes que llegan donde mí por un dolor de cabeza o por un dolor en el hombro, terminan en este consultorio. Y ustedes ven acá una pantalla y ven unas imágenes acá para ver los tejidos, y ven un ecógrafo, y ven también a un ginecólogo. Y la gente dirá, pero ayer venían unos profesionales de Bogotá a conocer nuestras clínicas y decían, pero usted ¿por qué tiene un ginecólogo? Lo primero, este no es un programa de medicina alternativa, ni yo hago medicina alternativa. Este es un programa de medicina ortodoxa donde tratamos de involucrar a todas las especialidades médicas. Y para nosotros ha sido mucha alegría que la gente hubiera entendido lo que el doctor Alejandro Mejía nos ha contado y la doctora Paula Gallego como ginecólogos, y también todos los médicos que nos apoyan en la consulta,
para que el paciente o la paciente entienda del por qué dentro de esa consulta médica debe tener una evaluación ginecológica, doctor Alejandro. ¿Y en qué consiste esa evaluación ginecológica integral, completa? Cuando trabajaba en una entidad, en una EPS, siempre tenía el sinsabor que solamente revisaba exámenes de los pacientes o simplemente realizaba un examen palpatorio del abdomen o un tacto vaginal. Siempre pensaba que era necesario tener la tecnología a la mano, sabiéndola utilizar y utilizarla en el paciente en ese mismo instante. Y eso fue lo que comenzamos a implementar en los protocolos del parque médico, que la paciente cuando se sube a la camilla, inmediatamente comenzamos a realizarle una serie de exámenes importantes que en una entidad común y corriente pues puede tomar 3, 4 meses, 6 meses mientras le hacen la autorización de todo, y esto se lo hacemos a la paciente en 20 o 30 minutos. Hacemos entonces, la paciente pasa a su camilla, se pone en su posición ginecológica, colocamos el espéculo y posteriormente pasamos a evaluar a través de una cámara especializada. Vamos a observar el cuello uterino, vamos a aplicar un poquito de un ácido, que es el ácido acético que se utiliza a veces para hacer ensaladas, el ácido acético a un porcentaje adecuado para la persona para que no la queme, y la molestia es mínima, y con esto podemos detectar las lesiones activas por el virus del papiloma humano, y con esto comenzamos ya una verdadera detección de lesiones. Todo el tiempo lo estamos haciendo, todo el tiempo que estamos viendo pacientes, estamos detectando estas lesiones porque se ven blancas, entonces resalta el blanco en ese rosado, que es el rosado de las mucosas vaginal y de cuello uterino, y obviamente procedemos a tratar y a diagnosticar en forma oportuna a todas estas pacientes. Terminado este examen, que demora 2-3 minutos, pasamos, esta es la cámara con la que vamos a evaluar. Esta cámara no entra, no pasa al interior de la paciente, sino que va a mirar desde afuera, porque ya está colocado el espéculo, va a mirar desde afuera, sí muy cerca a la vagina, pero nunca está interna. O sea que es un examen endoscópico, pero sin realizar invasión al paciente. No es doloroso, no es molesto, la misma molestia por la cual pasa una paciente por una citología, que hacemos énfasis que genera molestia, más no debe generar dolor. A la paciente que le duele una citología es porque está inflamada y hay que evaluar algo más. Doctor Alejandro, este aparato lo podemos activar para ver ahí la resolución. Vamos, Julián, si me colabora, nosotros no editamos estos programas, los hacemos tal cual en vivo para que ustedes vean. Miren, por ejemplo, acá, cómo se magnifica el tamaño. Déjemelo ahí quieto, doctor Alejandro, déjemelo ahí. Un folículo piloso, un pelito, mire el tamaño. ¿Se ha calculado cuántas veces aumenta el tamaño de la imagen? De 5 a 30 X. Me muestra una uña, por favor. Miren el tamaño de la uña, los pliegues, hagámoslo despacio. Déjamelo quieto ahí, Alejandro, para que muéstrame la uña, para que el televidente pueda observar bien. Ahí. Entonces, miren cómo se aumenta, cómo se ve cada parte de los tejidos. Y esto es lo que se hace a nivel esto es la colposcopia, lo que se hace a nivel del útero. Pero en el cuello ustedes aplican unas sustancias especiales que les pueden dar, digamos, una orientación, una sospecha a ustedes que esté haciendo una lesión maligna. ¿Qué es lo que se aplica? Se hace en el mismo acto cuando se está haciendo la citología y la ecografía transvaginal. ¿Y qué es lo que se detecta? Si realmente en ese momento lo que aplicamos es un ácido que es el ácido acético que muchas veces se utiliza para la preparación de las ensaladas, obviamente a unas concentraciones adecuadas, que no genere, que no queme la paciente, solamente siente una sensación de picazón, y con esto las lesiones por el virus del papiloma humano se ven blancas, se ponen blancas. De otro modo se van a ver rosadas iguales, ¿sí? Porque hay un proceso de coagulación de proteínas y se observan blancas. Este es el punto importante, el diagnóstico, y fuera de eso estamos aumentándolo, así como estamos viendo en la cámara, estamos aumentando la imagen que pasa de la vista normal a una magnificación y a una nitidez y a una resolución que nos permite hacer un diagnóstico muy adecuado. ¿Y cuál es la diferencia o el diagnóstico diferencial con la citología? La citología es un examen indirecto, entonces cualquier cosa que le hablen a uno indirecto va a ser, pues obviamente va a generar dificultad. Entonces es una muestra
que se toma, se lleva una placa y después tiene que ir a un poco de proceso en el laboratorio. Entonces cualquier paso de estos puede fallar. Y si en el momento de tomar la muestra no se toma la muestra de donde es o en la profundidad en la que está, pues nunca se hizo el diagnóstico. Por eso tantas citologías salen con falsos negativos, o sea que no detectan la lesión. Por eso el examen con videocolposcopia, siempre hemos sido unos convencidos, tanto el doctor Rojas como yo, de que es mucho mejor para las pacientes, y lo estamos viendo todos los días, porque vemos las lesiones, las estamos viendo en la pantalla, las diagnosticamos, las confirmamos con biopsia y después nos llegan las citologías normales. Entonces, en este sentido es mejor el examen con videocolposcopia. Vamos a ir a este corte comerciales para que entremos a hablar un poco de la ecografía transvaginal. Dentro de ese paquete ginecológico que nosotros llamamos un paquete ginecológico preventivo, donde hacemos citología, colposcopia, que acaban de ver, ecografía transvaginal, ecografía de senos y cita con un ginecólogo, vamos a contarles a ustedes qué es esa ecografía transvaginal, porque puede ser mucho más importante y porque va más allá, porque es triste ver personas que nos han llegado con citologías, aún con colposcopia buenas, y terminan con un cáncer, porque no le hicieron la ecografía a ver qué estaba pasando en ese útero, en esos ovarios. ¿Qué es una ecografía transvaginal y qué equipo se utiliza? Hemos bajado la luz porque estamos ya en sala de ecografía y es bueno que ustedes lo entiendan como lo hacemos en nuestros consultorios. Sí, en realidad la ecografía es un examen fundamental para evaluar los órganos internos de la mujer, los órganos genitales internos. Estamos hablando de los ovarios, estamos hablando del útero, y en algunos casos cuando las trompas tienen patología, tienen problemas, también se pueden ver las trompas. Cuando están normales por lo general no las vemos, pero cuando se llenan de líquidos sí perfectamente las podemos ver, o cuando hay una lesión tumoral en esta área. El ecógrafo, veamos el equipo como tal de ecografía transvaginal. Esta es la parte, esa es la parte endovaginal del equipo. Entonces este equipo vemos que es supremamente delgado, se ve muy largo, pero solamente ingresa a la parte que sea necesaria. Si la vagina es muy corta, pues no va a entrar sino 5 o 6 centímetros. Si la vagina es mediana o moderadamente profunda, pues entrará 10 o 12 centímetros, solamente hasta el tope del fondo vaginal. Si la paciente es virgen. Si la paciente es virgen, no se debe realizar, ya se debe realizar un examen externo, transvaginal, suprapúbica. Exactamente, con vejiga llena. Este examen no requiere vejiga llena, por el contrario, con la vejiga vacía lo vemos perfectamente, entonces es una ventaja adicional con las otras ecografías. ¿Por qué, doctor Alejandro, debe ser un complemento diagnóstico completo, como insisto yo que se lo deben de hacer ustedes, para un diagnóstico más certero en la patología ginecológica? Porque todas las lesiones en la fase inicial, llamemos quistes de ovario, llamemos miomas, llamemos pólipos del endometrio, llamemos tumoraciones a nivel de la pelvis, sea de la trompa, sea del ovario, cualquier tumoración, hasta que no esté muy grande, no hay forma de evaluarla solamente a través de la palpación abdominal, tiene que ser que tenga un diámetro de 8, 10 o 15 centímetros para poderse ubicar. Con un buen examen, con un buen equipo podemos resolver problemas de milímetros, cosas muy pequeñas, entonces es fundamental este examen. Recibimos una paciente de 20 años que veíamos en conjunto con el doctor Alejandro, porque acá muchos pacientes los vemos entre todos los médicos y quedamos muy preocupados, una historia muy llamativa que quiero que usted se la comparta a los televidentes. Sí, es una paciente que ya hemos visto en varias ocasiones, hace 2 años había asistido, tenía unos problemas de hemorragias, le detectamos un engrosamiento anormal del endometrio, era tan anormal que hubo que tomarle una biopsia. Normalmente no se toman biopsias a mujeres de endometrio de mujeres jóvenes, casi siempre es un examen que se le realiza a mujeres mayores, pero era tan engrosado, eran tal las hemorragias que hubo que tomarle una muestra. Salió un problema de hiperplasia endometrial, tiene un problema, un crecimiento anormal del endometrio. La hemos tenido controlada con una serie de medicamentos que frenan mucho las hormonas. En diciembre vino un control, estaba perfecto, el endometrio estaba muy delgadito, estaba de 4 milímetros, y en el control ahora de marzo
hubo un engrosamiento totalmente desproporcionado, como un crecimiento prácticamente similar a una tumoración del endometrio, que es la membrana de donde viene la menstruación. Entonces nuevamente tuvimos que tomar biopsia, la mandamos al laboratorio y salió una hiperplasia del endometrio. Y esto se hace únicamente con una ecografía transvaginal. Si no se realiza ecografía, no hay forma de llegar a este diagnóstico. No hay ningún elemento que el médico o el ginecólogo tenga para poder llegar a este diagnóstico. Por eso ustedes, mujeres, insistan que le hagan citología, colposcopia, ecografía transvaginal, pero vamos a ver también para qué sirve este equipo, que es detectar, es un equipo que nos permite ver una ecografía mejor del seno. Y vamos a contarles a los pacientes, me paso por frente de ustedes, para que el doctor Alejandro en una paciente nos pueda mostrar dentro del paquete por qué se debe hacer también esa ecografía de seno. En el seno, obviamente su mayor contenido es grasa, pero esa grasa está organizada en unos pequeños paqueticos que se llaman lóbulos, que ahorita los podemos mirar. Hay una parte glandular, en esta parte glandular pueden aparecer quistes y hay unos conductos, y estos conductos en algún momento se pueden dilatar, y cuando se dilatan, que son del grosor de un alfiler, uno los puede detectar ya dilatados en la ecografía. Y como en el caso de la paciente que vamos a evaluar, que tiene unas prótesis mamarias, que es muy corriente y muy frecuente, podemos mirar la ubicación y que no haya ninguna complicación relacionada con las prótesis. Además, porque mientras vamos alistando el equipo, doctor Alejandro, hay una cosa muy importante para la ecografía. Uno puede definir las condiciones en que esté la prótesis, pero se está viendo la glándula mamaria. Es decir, se están evaluando los dos procesos del seno. Y es muy importante cuando nos llegan los pacientes a las consultas, cuando nosotros les decimos, háganse en todos los exámenes de control, todos los paquetes. Lo vamos a hacer de pie, acostado. Acostamos. Vamos a ver este procedimiento. Vuelvo y me paso frente a ustedes en cámara, me disculpan. Y le hacemos... Entonces aplicamos gel, es un examen que no es doloroso, contrario a las mamografías que ponen los senos en dos planchas y a veces apretan bastante y las pacientes se quejan de dolor. Este examen no es doloroso, es un examen relativamente, digamos, rápido, ¿sí? En 5 minutos, 7 minutos, si la paciente no tiene patología, podemos evaluar perfectamente. Listo. Estamos evaluando acá, como ella tiene prótesis, entonces vemos todo lo que es la prótesis en esa parte, ¿sí? Vemos el músculo ahí por encima de la prótesis, vemos ahí el músculo porque está levantado por la prótesis, totalmente normal, vemos todas las líneas y posteriormente sigue todo lo que es la glándula mamaria, podemos ver la piel, diferenciar la piel, los tonos más oscuritos son grasa, esos son lobulitos de grasa que son muy bien organizados, y uno siempre los debe diferenciar pues, de algunos nódulos o nódulos sospechosos. Seguimos haciendo el recorrido. Vamos a la parte acá de los conductos y acá vemos uno de los conductos mayores, este más oscurito. Lo vemos totalmente normal, no hay dilatación, ¿sí? Este conductico es del grosor, si lo medimos, es del grosor de un alfiler. Mide 2.2 milímetros, o sea que es el grosor prácticamente de un alfiler. Entonces son exámenes que tienen altísima resolución, no todos los equipos tienen la misma resolución, obviamente si uno quiere hacer buenos diagnósticos debe tener equipo actualizado de última generación para hacer unos diagnósticos muy adecuados. Vemos hasta dónde llega la prótesis, es una prótesis que está un poquito lateralizada hacia la axila, donde las mujeres las cogen un poquito grandes, entonces se lateraliza un poco. Y puede ocasionar molestias porque se va mucho hacia la axila y puede comprimir algunos nervios. También se pueden evaluar los ganglios hacia la axila y esto nos complementa y nos hace que el examen sea mucho más completo. Vemos que no hay líquido, no hay quistes, no hay tumores. Es un examen totalmente normal. Entonces, para que la mujer le digan que está totalmente normal, ellas salen felices. Que ese es el mejor regalo que se puede dar a una mujer, es que el examen se lo haga y le salga normal. La finalidad hoy con este programa es que ustedes, mujeres, entiendan, y ustedes, esposos, hagan ese tipo de regalo a
a su pareja, que además son programas muy económicos que tratamos de hacer en nuestro Parque de la Salud para que tengan una evaluación ginecológica completa. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Y hemos pasado a otro de los consultorios donde tenemos un apoyo diagnóstico importantísimo para nosotros y lo llamamos barrido ecográfico preventivo o diagnóstico ecográfico preventivo. Y el doctor Mauricio Rojas Barreto es la persona que nos hace este tipo de apoyo diagnóstico y yo quiero que le contemos a los televidentes, doctor Mauricio, ahora desde su consultorio con el ecógrafo, ¿en qué consiste este tipo de examen y por qué debe ser total? Bueno, en realidad creo que la mayoría de las personas, en especial las mujeres, saben acerca de la ecografía, puesto que es el examen indicativo siempre para estudiar cómo está el bienestar del feto. Sin embargo, la ecografía es utilizada no solamente en los embarazos para ver el bebé, sino que también se utiliza para ver diferentes órganos del cuerpo, verlos y estudiarlos y determinar pues si hay una anomalía de una forma, digamos, precoz. Este barrido ecográfico preventivo resulta de la necesidad de realizar una ecografía que abarcara, o un paquete de ecografías que abarcara todos los órganos que se pueden ver a través de este examen de ultrasonido. Es decir, que nosotros lo que hacemos es un barrido ecográfico comenzando desde el cuello, viendo toda la parte de la tiroides, los vasos del cuello, vamos siguiendo en las mujeres, les vemos los senos, incluso estamos ahora ya realizando también el barrido en los hombres, puesto que ya empezamos a encontrar, se han encontrado casos también de cáncer de seno en hombre, ¿sí? Realizamos toda la parte abdominal, empezando por el hígado, la vesícula, las vías biliares, el páncreas, el retroperitoneo, la aorta, ambos riñones, toda la parte de las vías urinarias. En el hombre vamos a ver también las vesículas seminales, la vejiga, la próstata, la medimos, la pesamos y vemos también toda la parte de los testículos y del contenido escrotal. En la mujer también vamos haciendo el barrido de esta manera, pero pues en ellas pues obviamente vemos en los órganos pélvicos, el útero, los anexos y los ovarios. De esta manera los pacientes que vienen con nosotros y se hacen este control periódicamente, por lo menos una vez al año, podemos encontrar, detectar diferentes enfermedades en cada uno de estos órganos de una forma en que la enfermedad podamos abordarla sin mayores complicaciones cuando ya de pronto no podamos hacer nada. Y yo quiero lograr que estoy acá con un paciente, Bernardo, y él viene porque tenía un problema renal, una sospecha renal. Y les quiero contar una anécdota que todos los días aprendemos acá de los pacientes. Ustedes para nosotros han sido un apoyo académico muy grande. Y la paciente vino por un problema renal, pero le dijimos que se hiciera la ecografía total. Si fuera por plata o por economía, uno le hubiera dicho, bueno, hágase nomás la abdominal. Y la señora dijo, no, hágame la total. Y le encontramos un cáncer en el seno. Entonces, es lo que yo digo, es que es invertir en la presión. Yo llevo el carro a la revisión, a la técnico-mecánica, porque se lo llevan en la grúa, pero aquí llegan en ambulancia. Es una reflexión para que nosotros hablemos un poco, doctor, de tantos hígados grasos, patologías frecuentes que estamos encontrando. En el caso de Bernardo se está sospechando de un problema de cálculos renales que es tan frecuente, pero patologías permanentes que encontramos. Sí, en realidad el hígado graso es una de las entidades más frecuentes que vemos aquí en nuestro medio, puesto que la dieta de los colombianos es muy rica en grasas y en harinas. Esto nos hace que los colombianos tengamos muy frecuentemente el colesterol y los triglicéridos elevados y de hecho pues va esto a afectar el hígado. Y en realidad más o menos el 95% de los pacientes que vienen a hacerse este examen ecográfico los encontramos ya con un primer estado de hígado graso. Otras de las entidades que hemos visto es lo que decía el doctor, muchos pacientes vienen porque simplemente quieren hacerse una revisión de ver cómo están o tienen de pronto algún dolor en alguna parte del cuerpo. Empezamos a hacer el barrido
y hemos encontrado pues cánceres en casi todos los órganos. Hemos encontrado cánceres en riñón, hemos encontrado en tiroides con mucha frecuencia. Aquí mismo incluso hacemos la biopsia y certificamos de que es un cáncer y que hay que inmediatamente tomar una acción quirúrgica. Hemos encontrado cáncer en el seno, que es muy frecuente, y hace poco también encontramos en un paciente asintomático cáncer de testículo. Y usted acaba de tocar un tema muy importante dentro del manejo del equipo interdisciplinario. Nosotros nunca trabajamos solos, siempre nos apoyamos en todas las especialidades y el doctor Mauricio Rojas Barreto siempre trabaja la mano con el patólogo. Y entonces uno ve la lesión y lo que se puede tardar 6 meses en un cáncer avanzando, nosotros inmediatamente programamos la biopsia, la lleva al patólogo, se le hace la patología, la inmunohistoquímica, se hace el estudio y se le entrega el diagnóstico al paciente. A eso es lo que tenemos que llegar, a tener conciencia en que si uno lleva el carro a la revisión y le dicen, oiga, doctor Mauricio, tiene que traer el carro a la revisión tal día y lo deja desde por la mañana porque hay que revisarle frenos, batería, aceites, todo, y a las 6 de la tarde, después de todo un día, él va, le entregan el carro con una cuenta. ¿Por qué no invertirle un día a la salud? Si en un día una persona, en los programas que queremos hacer en nuestros parques de la salud, la persona pasa por ecografía, por ginecología, por laboratorio clínico, por odontología neurofocal, por quiropraxia, por todo el manejo de psicoterapia, nutrición, consulta médica, electrocardiograma. ¿Ustedes no creen que el cuerpo se merece un día para la salud? Eso es lo que nosotros queremos, que todos ustedes entiendan y por qué yo venía haciendo un recorrido por todos los diferentes consultorios y médicos que nos apoyan en nuestro Parque de la Salud, para que también le regalemos un día de nuestra salud. Doctor Mauricio, muchas gracias. A todos ustedes, gracias por compartir este espacio y los esperamos en una próxima edición de Conexión Vital.